Bienvenidos a todo el público amante de la lucha libre. Saludos, Gus, saludos, Alex. Estamos aquí en el Go Home Show. En el Go Home Show de Venganza de Three Falls, que supongo tiene que ser un mejor Go Home Show que el que hemos visto el día miércoles. ¡Qué triste! Ucha, sí. Buen día, Kike, buen día, Alex, y buen día a todos los que nos están acompañando en esta transmisión. Seguida transmisión, porque le hemos metido 2 veces a la semana, eso es récord. Y pues bueno, sí, como dices, hemos tenido una semana interesante, especialmente en el país, y han habido un montón de cosas de las que vamos a hablar, cosas de que tal vez nos avergoncemos también, pero hay que decirlas al final. A la gente que nos está viendo desde el extranjero, cuando estén viendo esta transmisión, me ha preguntado esto mucha gente, porque tenía que hablar con gente de Alemania, con gente de los Estados Unidos, qué está pasando en Bolivia, porque a los ojos de los medios internacionales hay un golpe, ¿no ve? De Estado, hay un coup, según las noticias, y esa rata. No es una rata. Según las noticias, seguramente pandillas zombies no han tomado las calles como en Haití. No, les cuento que es como en Watchmen. El gobierno de turno ha invocado una vagina gigante para hacernos creer que había peligro, pero no hay. Eso ha pasado, como en Watchmen. Han invocado una vagina espacial. Que sonará disparatado, pero es más digno de lo que ha pasado en realidad. Ya, estamos siendo suaves. Del año. Ese ha sido el Word del año. O sea, pensábamos que Works eran los de antes. No, puta, ese ha sido el Word del año. Y sí, como boliviano da vergüenza hablar al respecto. Tenemos un ejército que le baila por 100 lucas a quien sea, ¿no? Y pueden sacar tanques a la calle y aterrorizar a la gente. Les vale verga lo que pase y lo que nos pase a nosotros. Así que, ¿para qué vamos a ahondar en semejante bochorno? Vamos a hablar de lo que nos gusta de la lucha libre. Primero que nada, noticias, señores. WWE ha registrado al pedo el nombre César Sikoa para terminar no usándolo. Creo que también han registrado eso de el lobo solitario samoano. Están apostando todos los huevos a la canasta samoana, ¿no? Están metiendo todos los panes ahí. No puede ser más troll. Sí, al final han usado nomás el nombre de... ¿Quién era? ¿Silvia Fatú? No, ¿quién es? ¿Quién es? Ustedes que tanto Jacob. samoano ahí, Jacob Fatú, y no, pues está complicado. Está ahí dando su opinión también la sobrina acerca de lo que estaba ocurriendo. Ucha, sí, terrible. Después de hacer eso, otra cosa bastante chistosa, no medio amarga y rara. Ustedes recuerdan a Dijakovic. Dijak ha renunciado de manera amarga a NXT y ha expuesto una carta en redes sociales brutal donde hace caca a la empresa, diciendo que nunca se acercan a sus luchadores, que no tienen respeto por los planes que tienen ellos a futuro y que se está yendo básicamente pateando la puerta. Ahora hay gente como nuestro amigo en redes, Lobo Solitario, Dave decía, ¿esto será un work? Y yo le decía, ¿cómo vas a hacer un work haciendo shit a la empresa? Pero creo que eso ya es normal en WWE, ¿no? Uh-huh. Claro, es que de la manera que lo ha, primero, cómo lo ha expuesto, 2, que haya usado el nombre de Dijak, creo que, eso sí, no estoy seguro si es Dijakovic o Dijak, su verdadero nombre, ¿cómo es la cosa? Es Donovan Dijak, su verdadero nombre. Dijak, entonces tal vez no sea un work como pensamos, porque sí ha usado su nombre, su apellido real, entonces... tal vez puede ser que no haya sido un work y se ha ido así, emputadísimo. Porque según lo que dicen, incluso muchos medios, muchos youtubers de lucha libre han empezado y han dado su opinión de esto. Dicen que al final, al parecer el Triple H no es el gran jefe que todos están pensando en ciertos aspectos, porque no puedes agarrar y no puedes deshacerte así nomás de tu talento. Por lo menos pues que le hayan dado una despedida así como al Ricochet,
que ha sido, yo pienso, lo mejor que han podido hacer. Pero a este pobre Dijak, pucha, su última lucha va a ser televisada, grabada y en Twitter de 2 minutos en ese programa de miércoles. Y ha perdido además con Xavier Woods. Ve, de paso. Entonces, pucha, al parecer sí ha habido mucho talento de NXT que no ha brillado en el roster principal lastimosamente. Es uno de ellos es el Dijak, después está, ¿quién más? A ver. Toda su facción pedorra, ¿no? De Flapjack, esos bolas de los Retribution. Sí, todos los Retribution les ha ido como al pedo. ¿Y sabes qué es lo más chistoso? El Odyssey Jones sigue contratado. ¿Qué onda? Se va a volver un meme. Te juro. Es que a Retribution ya se han dado su Retribution en serio. Y así se fue Dijak sin pena ni gloria. Y lo que decía Gus, y es un gran problema, otra cosa que es medio delicada es que parece que Triple H no es el jefe, punto. Parece que es el jefe cámaras para afuera, pero cámaras para adentro toman decisiones puta extrañas como la que han tomado ahora, incluyendo a Shinsuke Nakamura en una aparición especial en UFC 303. Odio que hagan crossovers de lucha libre con Vale Todo, odio. Porque son públicos diferentes, y el público del Vale Todo siempre ha tratado al público de la lucha libre como si fuéramos unos pelotudos. Y les aseguro que Nakamura va a ir a hacer el burro. O sea, les estoy asegurando ahorita. Más o menos. Históricamente, Nakamura sí ha luchado MMA antes. ¿Tú crees que va a ser? ¿Tú crees? ¿Cómo? ¿En qué plan crees que va a ir Nakamura? Si lo veo ahora, vaya a ser, tal como dices, vaya a ser el chiste, a pesar de que él conoce el medio. Y es WWE, es para que simplemente te sientes y miras. Finalmente, hablando de más papelones, y esto es súper raro, y estas son las retiradas, si se da el caso de esta retirada, que hacen mucho daño, si me preguntan, mucho más daño que si se fuera una superestrella. Natalya ha eliminado todas las referencias de WWE de todas sus cuentas en redes sociales. Si se les va a Natalya, van a perder entrenadora, productora, van a perder a la luchadora más constante de su liga femenina, va a ser una pérdida jodida. Eso de la Natalya, no sabía, recién me estoy enterando. Pasó ayer. Uy, bueno, pues, qué triste, entonces deben estar haciendo Yo pienso que ahora bajo el régimen nuevo que hay en WWE, ya no los están como despidiendo de golpe, sino que ahora para no sentirse culpables, pienso que deben estar agarrando, esperando y dejándolos en el congelador hasta que su contrato expire y decir, gracias, adiós, no has querido renovar, ahora vos ve cómo te consigues la vida. Listo. Puta viejo, el Alex parece el bigotudo, ¿no? El TikTok que hace los videos siniestros. Ahorita vamos a ver. Pero qué triste si se va Natalya. Escucha. Sí, yo creo que Natalya tiene un rol bastante interesante en la empresa, que es como el corazón, es como la conciencia de tu camerino, ¿no? Claro, al final es la luchadora más veterana que tiene ahorita WWE en sus filas, y perderla va a ser, o sea, es una pérdida grande. No lo digo por el buqueo, como la han buqueado, si es una gran luchadora, todo, no, fuera de eso. Al ser veterana, yo pienso que debe ser, sí, como dices vos, la voz de la razón en algunas luchadoras incluso, ya que ella está desde el 2008. Sí, pues, desde... realmente he estado en toda la era contemporánea de los 2000 de WWE. Sí, desde Florida Championship Wrestling, el roster principal, tanto con el Tyson Kidd y todos, pucha. Bueno, ni modo, si se va a la Nati, bueno, a ver, habría que ver qué le espera después, si se retira o va con un rol así de producción, tal vez a AEW, TNA, hay que ver, todo es posible ahora con tantas empresas que quieren talento. Pucha, hay que ver ahora cómo se va haciendo todo, ¿no? Puta viejo, AEW también se le está yendo un cacho, pero se les está destapando la rosera. Lo han contratado a Glacier como productor. A Sub-Zero.
Raro. Hay que ver, Vamos a acabar, porque... vamos a acabar con sí, noticias nacionales, señores. Noticias nacionales bastante importantes. Mañana tenemos el día domingo se va a llevar a cabo Líder Manía, el evento grande de Líder, donde tenemos un montón de talento interpromocional. Lo vamos a ver en un minuto más. Están viniendo luchadores de muchas promociones. En este caso estamos hablando de los Cumpas, de Jack el Enterrador, que ha estado en Santa Cruz, Sander Cage, el Loco del Aire, Uru y Ligerín del LLA y el Belover, que estaba hace pocos días en televisión, en varios programas de televisión, haciendo circuito de medios y también haciendo una campaña, ¿no? En pos de la salud de su madre, que sufre está sufriendo un padecimiento crónico de salud. Le mandamos un gran saludo a él. Esperamos pronta recuperación. Lo primero ya se hizo, que es visibilizar el problema, pedir la ayuda y la comprensión de la gente que puede a él cooperarle. Y es importante también esta pelea. Vamos a ver quién va a ganar. Esto ya les decía, esto va a ser en Lidermanía 18, el 30 de junio, del Coliseo 12 de octubre. Bien que se tiendan estos puentes, bien que se haga grande la lucha libre, por sobre todo lo que puedan pensar unos de otros, por sobre todo lo que pueda pensar uno mismo. Así se comienza. Menos bla bla y más acción, ¿no? Exacto. Es porque es como lo que decimos en el ámbito internacional de la lucha libre. Mira, ya tenemos por ejemplo, el domingo tenemos Forbidden Door, el Consejo AEW y New Japan. Por el otro lado, WWE ya está haciendo sus alianzas, tanto con TNA, incluso con GCW, están mandando talentos, están prestando. Entonces, es como que cuando hay o sea, hay esa competencia, pero no es competencia, como te digo, no es competencia mala, no es desleal, sino es como que ver quién demuestra ser mejor, y aparte das más visibilidad al producto y a nuevos luchadores y creas una base de fanáticos más grande, y eso es lo lindo de las colaboraciones. Entonces yo pienso que eso de dejar los egos a un lado, todo está bien. Y ahora, gracias a esto, pucha, yo creo que tanto los luchadores de LLA, de Triforce, van a tener más visibilidad con el público que es fan de Líder, y tanto a este lado los fanáticos de LLA y de Triforce ya conocen a los luchadores tanto de Líder. Entonces me parece perfecto eso. Con el tiempo estamos viendo, con el tiempo estamos viendo un poco, Alex, la gravitancia que están teniendo ya los storylines, el asunto de las presentaciones, la importancia que adquiere que el público no vaya, lo vamos a decir vulgarmente, así no ve, en pepas a un evento. Se crea una expectativa y eso hace más equivo, hace mejores negocios, Alex. Cuando lo haces consentir, ¿no? Como un circo, las cosas funcionan. Así es, esas son muy buenas noticias, y cuando las cosas están bien hay que coadyuvarlas. Cuando las intenciones son grandes y buenas, tenemos que echarle agua, no tenemos que echarle gasolina, no tenemos que extinguirlas y buscar excusas. Hablando de eso, señores, vamos a comenzar con patada de caporal, porque el día de hoy tenemos eventos, señores. Venganza de Triforce es el día de hoy, sábado 29 de julio. Qué importante es esto, porque lo que tienes que hacer después del evento grande, por lo que te recuerdan, es siempre cómo viniste a continuación, ¿no ve? ¿Qué has hecho a continuación del evento grande? Exacto, ya son más de un mes del lucha aniversario. Hemos estado más de un mes sin lucha libre en Santa Cruz, y pues bueno, hay que ver cómo se van pintando las cosas. El nuevo campeón flamante que tenemos con el nuevo cinturón, que es el Fénix, ya tiene un gran reto ahorita, que es el Ronin. Así es, lo primero que tenemos que revisar dentro de las cosas que están ocurriendo es qué ha pasado con Kaguti después de que le ha acomodado la quijada a Mío, y después de que a Mío le han dado una lanza, medio que lo han roto a Kaguti, le han reiniciado el Windows anímico. Esto es lo que pasaba. Again, pick up! God damn it! These chubby fuck ain't picking up all day. No, I'm tired, dude. This is what it means now. Maldice en chileno. Aggression is all that matters now, right now. ¿Qué?
fuck! O sea, oye, se ha despedido solo el Kaguti. ¡Despedido! Se ha hecho un autodespedido el Bronson Reed. ¿Qué está pasando en esa gorda cabecita? Por otro lado, desbordada, yo digo, ante la situación de tener que tomar decisiones por su cuenta. Esto es lo que nos dijo Mío inmediatamente después. Han pasado unas semanas de su aniversario y Kaguti no aparece en cuanto a lo que tiene que ver a gerencia, en cuanto a lo que tiene que ver con organización. Solamente aparece a grabar TikToks. Así que me veo en la obligación de tomar las riendas del asunto. Para este evento pactaré 2 triples amenazas. Dream Match, excelentes luchadores, excelentes luchas aseguradas. Los ganadores de estas luchas se enfrentarán en el siguiente evento, donde el ganador ese mismo día tendrá la oportunidad de ir por el título mundial pesado Tripolis. No se lo pueden perder, son excelentes luchas y se viene lo mejor de Tripolis. Falta algo. Nos vemos en Venganza. Ahí está, nos vemos en Venganza, como lo decía Mío. Ella lo había dicho, 2 triples amenazas. Ahí está de nuevo el Gus. Ahora sí, Gus. Ahora sí, ya está, ya ha aprendido al fin esta computadora de shit. Ahora sí, Ya guerra está. civil. Ahora sí. Pucha, no pensé que casi gritamos de nuevo eso el miércoles. Estábamos viendo la cartelera. 2 triples amenazas, ahí lo decía, Dream Matches arriba arriba de la carta, en la pirámide. Pero tenemos una noticia igual inquietante, no sé si para Rexar, porque el que está ahora en su mira, o él está en la mira de Matt Blake. ¡Ah, mira, Bam Bam! Saludándonos con cariño siempre. Hola, bastardos, dice. Hola, Bam Bam, así. ¿Ahora qué hicimos? Ahora, ¿qué hicimos? Matt Blake quiere tentar a Rexar para que pierda a Rexar la oportunidad que ha ganado con el campeonato, con la copa que ha ganado Rexar. Y esta es la manera en la que lo va a conseguir, aparentemente. Muchas felicidades por ganar el trofeo del Coloso del Ring, Rexar. Veo que no piensas hacer efectiva tu oportunidad titular todavía, así que, viendo las circunstancias de lucha aniversario, tú derrotaste a Seth, no me derrotaste a mí, y hasta donde yo sé, yo estaba tan cerca como ninguno, y era el favorito de los fans. Así que, ¿por qué no pones en juego el trofeo por mí en Venganza? 29 de junio, asegúrate de recordarlo. Puta, le vale al Rexar, o no le vale al Rexar. Oye, yo creo que, ay, no sé, está con cara de este cojudo que se cree, digamos, ¿no? No está a mi nivel. Pero lo tienes a Matt Blake en redes por todo lado. Le está haciendo la gran trueno, le está haciendo la de la estrella de pop. Mira. Así que Rexar cree que no he olvidado de mis asuntos con él. Todavía ni siquiera me va a tomar en serio. Creo que es hora de recordarle al mundo lo que un rebelde ace de la lucha libre es capaz de hacer. Hora de acabar lo que empecé. Mira, le ha hecho un remix de todas las veces que le ha aplanado la nariz. Está usando la psicológica el Matt Blake. Quiere hacerle pensar que siempre lo va a ganar, lo va a someter. Y pues bueno, también el Matt Blake no es que sea un oponente fácil, es tremendo luchador, y el Rexar, si quiere seguir manteniendo su trofeo, va a tener que jugar bien sus cartas. Solo he visto a 2 personas hacer eso, a Edge y a Jay White.
Pueden ser tres. Ya, cuidado a continuación. Uno de los Dream Matches que anunciaba Mío es el de Sander con Ace Poker y con Bam Bam. Vamos a ver eso a continuación. Ya, por fin se fue. Qué loco, ¿no? Me iba a decir. Oye, ¿y toda esa carta? Ah, como te comentaba desde mi viaje de La Paz, Ya. tengo estas invitaciones. Invitación. Y si no estoy mal, sí, estas tres son tuyas. Y esta es la que tenés que leer primero, que es la más cercana, ¿ok? La más cercana. Sí. Y cualquier cosa me avisas, pero bueno, aquí ya tienes toda la información. Y Te aviso. cualquier cosa, quedo atento. Te aviso. Ya, por... ¿Han escuchado bien? Son tres. Tres. Bueno, la primera ya hemos visto, ¿no? Que va a ser el Lidermanía. Tengo miedo. Hay dos más. Claro, porque después de Lidermanía, ¿qué viene inmediatamente después? El torneo 4000. El torneo 4000, pero falta una. ¿Será que va a venir? ¿Será que el Sander va a venir aquí a ver Forbidden Door? Se vienen cositas, sí, mañana vamos a chupar. Podemos secuestrar. Se vienen cositas, señores. Mientras tanto, Bam Bam, que está en la caja no solo en la caja de comentarios, también está así, Bam Bam. So a new opportunity for the championship. A triple threat. You know, it would be such a bad idea for me to win that triple threat match and become new world heavyweight champion. Besides, I have unfinished business with that nerd jackass. And what do you think? Bam Bam double champion against his damn title. So it's on. Bam Bam! Bam Bam. Uy. Claro, porque recuerden, el Bam Bam es del Gang Bang Gang. Esto va. Bam 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 doble campeonato. No está mal. Sí. No puedo creer que esté diciendo esto. No está mal. Yo creo que sería mucha joda. Exacto, ucha. Ahí está, para que veas, Bam Bam, que no te guardamos rencor. No te guardamos rencor. A pesar de que me has arrancado un pedazo de cabello. A pesar de que me has dejado sin costillas. Puta, a pesar que la que no han visto en el aniversario es que me ha plantado de hocico contra el panel de comentarios. No lo vio nadie, pero lo han escuchado, obvio. Sí. Pero bueno, venganza, le dijo el ganso a la gansa, y yo creo que tenía derecho el Bam Bam. La segunda triple amenaza es de Angel Black, a quien no se ha visto todavía, desde que se lo ha llevado la ambulancia, destino desconocido. No sabemos dónde está. Y los otros dos rivales se están haciendo un careo en TikTok. Esto es lo lindo también de Triforce. Siempre hay que estar atento a todas sus redes sociales. Y esto fue lo que pudimos ver nosotros en esa cuenta. No importa lo que pasó en Lucha Aniversario. Yo sigo siendo el mejor campeón de Triforce. Y con respecto a mis rivales... Arriba. ¡Ah! Veo que sos la única persona de la que me debo preocupar. Porque la ambulancia dejó a Ángel Black en Curichi y hasta ahorita no aparece. Seguí preparándote y espero que no salgas con la misma trampa de ese aniversario. Déjame entrenar. Deberías hacer lo mismo. ¡Ah! Puta, Algidal, desde que ha terminado el aniversario, se lo ha visto con una actitud más de rudo, de heel, que está on fire en las redes. Le está insultando al Aniquilador, lo está insultando al Black, a pesar de que no se sabe dónde está. Terrible. Es lo que queremos, Dark Hidan Dark, es lo que queremos. Hablando de Black, tenemos rumores. Sí, dice, postdata. He escuchado que Black está en las cercanías del río Piraí comiendo un asqueroso y barato masaco. Ese doble sentido. Dentro de las peleas que tenemos programadas para el Venganza, tenemos una bastante interesante, que es la de Ronin contra el Astro Fénix, que para mí tiene potencial de ser robanoche.
total. Y Ronin ha estado, ya saben, hablando con los demonios de su cabeza, tiene este problema de esquizofrenia, tiene trastorno bipolar, tiene trastorno borde, y vamos a ver cómo se puede dar esa pelea, esa guisa. ¿Finalmente decidió tu amigo ocupar su oportunidad titular? No de Rexar de quien tenés que preocuparte, es de mí, el primer retador. Demostré todo lo necesario en lucha aniversario como para poder derrotar a cualquiera de mis rivales. Mira, el que venció a Carpenter fue el otro sujeto. No fuiste vos. En caso de que nuestra lucha esté en desventaja, si no aparece Rexar, el otro sujeto aparecerá. ¿What? El otro. O sea, ya estoy en bolas. De verdad era Judas Inferno. Ya no sabemos quién es. ¿O qué es? No se preocupen, pero porque siempre tenemos respuestas en las redes de Triforce. A veces tenemos más preguntas. ¡Oh! No puedo dejar que me controle. ¿Hasta cuándo voy a seguir así? Vigo el Carpatiano. Parece que se está revelando, Ronin. Parece que está sacando fuerza interna. Uy, ya me imagino de aquí a un tiempo un Ronin versus Ronin. Entonces ahí tienen, son tres. ¿Qué dice? Kishin, Ronins, me recuerda a Yu Yu Hakusho. Dice. Oye, gran referencia. Bien, Bam, bien. Bien, hombre. Good reference, bastard. Sí, hombre de culto. Sí, yo veo fucking anime. Puta, va a salir la adaptación de Netflix ya de esa bobada. Ya les hemos anunciado las dos triples amenazas. Son Ace Poker contra Bam Bam y contra Sander por una oportunidad titular. Black contra el Aniquilador y Hidan por otra oportunidad titular. Rexar contra Matt Blake poniendo en juego el trofeo y la oportunidad titular. Astro Phoenix contra Ronin. ¿Nos estamos olvidando de alguien, señores? Por supuesto que sí. El ex campeón no tiene pelea. Estamos hablando de Logan, pero sí está haciendo un reto abierto. Logan, ¿qué opinión tienes al respecto? Que tu compañero Bam Bam está en la lucha clasificatoria, el primer contendiente por el título mundial de Triforce. No he tenido una revancha por el título. No estoy en la clasificatoria. Es más, ni siquiera tengo una lucha pactada para el próximo evento. Se supone que Mío está a cargo. No sé qué pasó con Kaguti. ¿Cómo es posible que uno de los mejores luchadores de Bolivia no tenga una lucha? Pero ¿sabes qué? Soy la serpiente Logan. Reto a cualquier luchador de Three Falls que venga y se enfrente a mí en venganza. Y respecto a Bam Bam. What's up, bro? You okay? Bam Bam. Look, mira. Kaguti, muerto. We don't know where the fuck he is. You have to be calm because I'm going to eat that triple threat. Triple amenaza, ganador. Y luego, doble campeón. And we're going to celebrate. You know how, right? ¡Hey! Se van a ir a la avioneta. Un saludo para Pikachu Libre. Voy a asumir que está hablando desde México porque nos está haciendo referencias a la máscara de Flamita. Dice que la de Logan se le parece. No va a haber luchas de apuestas, no en este evento. Solo están en juego varios campeonatos. Dice Bam Bam. Sí, se van a ir de fiesta. Ya lo saben, señores. Esto es el día de hoy. El día de hoy. A las 4:30 de la tarde es Venganza de Three Falls, lucha libre nacional.
Y atentos a lo que nosotros tenemos también que transmitir la semana que entra, porque estamos rumbo también a la final del torneo 4000 de LLA, con grandes sorpresas y grandes actualizaciones acerca del campeonato Mucho Peligroso Wrestling. Ojo con eso. Ahora hablemos de lucha libre internacional. Una semana, no sé si decir flojita, no he sentido que haya habido mucha gravitancia acerca de nada. El Raw se ha sentido súper raro. Ha comenzado con Drew McIntyre diciendo: te odio CM Punk, te he echado un montón de yuppie rojo en la cara, ¿no ve? Ahora supuestamente eso y es hacer... ¡Uy! Ha vuelto la era, ¿cómo es? Ha vuelto la era sin censura. Y Drew McIntyre muestra un collarcito, ¿no ve? Como de dulcecitos que tenía CM Punk y dice: te odio tanto que tengo esto, así. O sea, lo chistoso de este asunto es que no hay sentido tampoco. ¿Por qué? Se supone que el Drew ha renunciado el anterior lunes y luego ha aparecido, ponte, respetando, entre comillas, el draft. Se ha ido a SmackDown, digamos, ¿no? Y ahí en SmackDown lo ha atacado al Punk en Chicago. Lo que sabe hacer la WWE, ¿no? Le gusta cagar a los locales siempre. Al Drew lo ha cagado en Clash of the Castle y al Punk lo ha cagado en Chicago. Listo. Y ahora vuelve el lunes a decir: CM Punk, aquí tengo tus cosas. No se supone que este cojudo ha renunciado, no debería ni aparecer en la programación. No, pero de las 1000 maneras en las que puede aparecer un collar de dulce. Su manillito, es tu manillito del Punk, donde está el nombre de la AJ y de su perro. ¡De su perro! Es del perro que el Kenny Omega lo ha sacado del backstage, ¿sabes? Del lío. Pikachu Libre dice: ¿el evento se transmitirá por YouTube? No, pero los highlights sí, Pikachu Libre. Aquí los hacemos siempre en Wrestling Fans Bolivia la siguiente semana, así que atento y dile a todos tus cuates, como Chabelo voy a estar, dile a tus cuates que abran la puerta número 3 y lo vean aquí por el canal de Wrestling Fans Bolivia. Ludwig Kaiser se enfrentaba a Bron Breakker. Bron Breakker lo ha lesionado a Ludwig Kaiser. Felicidades. ¡Qué hueva! Bueno, después, según esto, ya se ha pactado una lucha entre el Bron Breakker y el Sami Zayn para Money in the Bank. Por favor, el Bron Breakker ya, el que sea campeón intercontinental, el Sami Zayn ya no me transmite nada como campeón. Pero para eso no le andó push a Chad. Ahí está. Para esto, o sea, si quieren compensarlo de alguna manera, ya pues el Bron Breakker ahora que sea campeón, y el Chad ahorita está de carne de cañón de los Wyatt Six, viejo. Se le ha parecido la Nikki, ¿no ve? Haciendo puente al exorcista. Decían, ¿no? ¿Qué haces si se te aparece esto en tu cuarto? El que perdonaba está en la cruz, y yo le doy. ¡Qué verga! Lyra Valkyria venció a Kairi Sane y a Shayna Baszler en una triple amenaza para calificar a Money in the Bank. Lyra Valkyria le están dando un push, seguro le van a querer dar un push como a Trish Stratton, ¿no ve? Y se van a olvidar, así el escritor va a decir: ¡ay, mierda, he dejado esa hoja en el baño! Se van a olvidar del push que le están dando a Lyra Valkyria. No, lo de la Tiffany Stratton es por lo que ha pasado esta vez, su lío de la Jade Cargill. Eso es obvio. O sea, no lo han hecho grande, pero así sutilmente la han empezado a sacar de la televisión. Dominic Mysterio ayudó accidentalmente a Liv Morgan en una pelea contra Zelina Vega. Chad Gable venció a Bronson Reed y Braun Strowman para clasificarse a Money in the Bank, obviamente como un cobarde, ¿no ve? Chad Gable, a toda la gente que está especulando así, el Money in the Bank va a volver el push. ¡No! ¡Vean el póster! ¡Vean el póster! ¡Retrasados de mierda! ¡Va a ganar el Jay! ¡Va a ganar Chad! ¡Puta madre! ¿Quieren que me explote la vesícula? Creo que sí. Alba Fire e Isla Dawn vencieron a Katana Chance y a Kaden Carter en un combate por parejas. Damage Couture atacado a las escocesas tras el combate. No hay división de parejas femenina, no existe. Ni se les ocurra sacárselo rápido a Alba Fire y a Isla Dawn porque por lo menos saben pelear. Por lo menos. Las brujitas.
Eric Page, buenos días muchachos, tarde pero llegué, sí, siempre constante, toda la gente que nos sigue, un gran saludo. Seth Rollins y Damian Priest añadieron una estipulación muy especial a su combate titular en Money in the Bank. Seth Rollins no lo han dejado, pero así, no dejan que la gente te extrañe en este show de mierda, o no sé si no tienen gente disponible. Seth Rollins ha vuelto como un pedo en un ascensor, así no le importó a nadie, y ahora ya tiene pelea, ya tiene estipulación. ¿Por qué no lo han dejado un cachito Eder después de WrestleMania? Tan emocionante esa despedida, llorando, ¿no ve el tipo? Es que, para ser sinceros, ¿a quién vos pondrías en la órbita titular del Damian Priest después de semejante cagada que han hecho en Escocia? No hay nadie. ¿Sí o no, Alex? No hay nadie. No, ya cagado. No tienes a nadie. Y si tienes a alguien, lo utilizas mal. Eso, es pelea por retar además. Puta, peleas por retar. Yo te reto a ti, tú y yo, el siguiente lunes. Puta madre. No, y lo peor es que el Damian Priest lo ha retado así. Yo quiero que tú seas mi retador, puta madre. Claro. Lo único de gente que ha bajado en mi leinado, yo te leto para la puta madre. Lo único bueno de Raw, la promo de Bo Dallas y el Uncle Howdy. Un peso emocional duro ha habido en eso. Puta, pero me está dando miedo cómo están buqueando a los Wyatt Six. Me hace mucho recuerdo a Retribución, me hace mucho recuerdo a cómo han buqueado mal a Bray Wyatt. ¿Se acuerdan cuando en la época del COVID estaba en el pantano ya peleado con el estúpido del gordo, del grandote? Nah. Con la hermana Abigail y toda la chinga de él y la hermana Abigail en el propio Bray Wyatt. No, vuelvan a estos tipos una amenaza real, que entren al ring, que le rompan el culo a alguien, ya fue, o sea, la presentación, venga, QRs, misterio, huevadas, así, la casa embrujada, se les va a atorar esto en la garganta si siguen hueveando, les juro por Dios. Recuerdos de Big Damn, dice, sí, ha sido terrible. Lo mal que lo han buqueado a Bray Wyatt a través de los años es realmente un muy mal sabor de boca, si tenemos en cuenta cómo terminó, ¿no? Sí, ha habido momentos de lucidez donde has dicho, puta, qué bien, por ejemplo, cuando ha ganado ese Elimination Chamber y ha sido campeón de la WWE, excelente. Después, la cagada de buqueo de su Hell in a Cell, que lo han descalificado con el Seth Rollins, eso ha sido una estupidez. Cuando lo ha lloveado al Goldberg, eso ha sido el acabose del fin, así, textual. No, cuando ha peleado con Randy Orton en ese ring donde han pasado mierdas con gusanos, o cuando lo ha ido a buscar a su casa y querían hacer una cagada como la del Hardy Compound. No, es terrible, es terrible. Atención, les cuento que Karrion Kross es alguien a quien hay que tenerle miedo. Karrion Kross le sacó la mierda a Kofi Kingston. Ya clasificado, ha vencido a Kofi Kingston, Karrion Kross. Hay algo bien chistoso. ¿Se acuerdan de Karrion Kross? Puta, hasta el Dijak hubiera hecho un mejor papel en el roster principal que el Karrion Kross, viejo. Puta, Larry Page se acordó del martillo, viejo. ¿Te acuerdas del martillo con el que lo pegó? Puta madre que lo pague. No. Termina este show de mierda. Judgment Day, Finn Balor y JD McDonagh, Irish McIrish, han derrotado a Awesome Truth para ganar los campeonatos mundiales por parejas en el evento estelar de la noche. Una vez más, no le han dado este campeonato a DIY en WrestleMania y han elegido ir por el momento feliz. Obviamente, como no tiene nada que ver con la lucha libre, la gente se ha terminado cansando de este sketch de mierda que todas las semanas era lo mismo, a que ha llevado absolutamente nada, y lo han perdido el Miz y Truth en un chiste pelotudo, que ahora la gente está reivindicando. ¡Ay, qué lindo! El Irish McIrish y el Finn Balor eran amiguitos y ahora han ganado juntos como amiguitos. ¡Fuck you! Y encima con la ayuda de la Liv Morgan, para que se siga alargando más esta novela y todo, así como ese decágono que he puesto en el grupo de Facebook, quién está casado con quién coge con quién es amigo de quién, así, puta madre. No, además, papelón de por medio, y esto no lo hemos dicho en las noticias. ¿Qué te ha parecido, Alex, lo que la
pendeja de Nia Jax ha dicho en redes así de, he abierto mi Tinder y me ha salido Finn Balor. ¡Uta, qué asco! Es casado así. ¿Cómo vas a hacerle eso a tu camerino? ¡Vaca estúpida! Ay, ¿Te imaginas que ahora a la Nia Jax lo metan a la ecuación así? Liv Morgan, Nia Jax, Rhea Ripley. Nada es gratis, ¿no ve? Ahora, no importa, en Raw nadie pelea. En Raw todos están franeleando con todos en los camerinos. Salen, ¿no ve? De los camerinos y otro sale por atrás. Es ese tipo de show. Así. Puta, sí. La Rosa de Guadalupe. ¿Qué carajo? ¡Cero! ¡Un cero del fondo del gente! Así, parafraseando al Wargame. ¡Horrible show! ¡De mierda! Dynamite. Otro show de mierda. Ya. ¿Qué ha pasado con Dynamite? Estábamos hablando esto, viendo el show y hablando en nuestra cuenta de WhatsApp. MJF ha retado a Daniel García a luchar en AEW All In. ¿Por qué estás calentando All In una semana antes de Forbidden Door? ¿Por qué estás hablando del siguiente evento? Como si el fin de semana fueras a entregar cualquier mierda, ¿no? O sea, ya, de Forbidden Door, olvídense, voy a pelear al pedo. ¿Con quién carajo va a pelear MJF? Con el hechicero. Y seguro va a ganar, además. Y ya estás retándolo a Daniel García. ¡Qué boludez! Los ingobernables de Japón. Shingo Takagi, Hiromu Takahashi y Titán peleando contra el Blackpool Combat de Club, John Moxley, Claudio Castagnoli, Wheeler Yuta, todo el mundo corriendo por todo lado en pelota. Los han hecho ver como tres jovers a los ingobernables. El Alex de Stark se muere. Puta, Alex, eso hemos dicho con el Alex. Esto se ha sentido como poca cosa. Carajo, me quería morir. ¿Cómo los ingobernables van a estar haciendo sacar la mierda, puta? Y el Titán parecía un pollo al que le han sacado la cabeza así. Lo quería agarrar al Castagnoli por el cuello, no podía, se le ha chorreado así. Puta, Alex, ¿no has querido morir? Me quiero morir, por eso he tenido que cortar. Ay, a continuación, medio decente lo de Jay White contra el Rey Fénix. Han tenido el buen gusto de sacar a toda la gente del ring y ha clasificado al torneo Owen Hart masculino. Cuidado con el torneo Owen Hart. Habrá que invitar, puta, a todos los sobrinos, nietos, a toda la familia, ¿no ve? De Owen Hart al torneo. Cuidado, luego manden una carta diciendo, se están cagando en el recuerdo de nuestra familia, ¿no ve? Contacten a todos los familiares de Owen Hart. ¡A todos sus sobrinos, por favor! Mierda. No sé, estamos en una época en que te quejas por pendejadas, sin fundamento. Era mi tatarabuelo, ¿cómo no me van a llevar a mí al asiento, al primer asiento, así? Con lo que me aman, además. Puta, sí, te juro, viejo. Elite. O sea, ha sido como que, pucha, sí. O sea, de tantas cosas para hablar al pedo, al final se han quedado como payasos. El botch de la semana no es del General Zambrano, por si acaso. Ese no ha sido el peor botch de la semana. ¿Puede la gente creer? ¿Sí? No. ¿Quién se imaginaría que no? Exacto. Elite retan a Acclaim a un combate de tríos en Forbidden Door y han inventado otra puta pelea más, como si necesitáramos más. Son 10 peleas, ahorita vamos a ver. Puta, sí. Y contando las Zero Hours son 2 más. Puta, vamos a estar aquí ahí. Hasta mañana. Cagazo, vos querías más peleas, no te quejes. No, yo quería una más quería. Pues nos diste 3. Y además, otra cosa horripilante de este Go Home Show que lo he odiado. Elite retan a Acclaim para Forbidden Door y dicen a la pantalla, ¿no ve? Y en la pantalla, en este programa, en 3 instancias ha hablado gente en la pantalla diciendo, sí, voy a ir. Tanahashi ni siquiera ha hablado. Han mandado un puto clip. Tony Storm, Mariah May y Mina Shirakawa han derrotado a Saraya, Kaylee, Cameron y Anna Jay. Ha pasado como una brisa eso. Lo único relevante ha sido el tellazo que le ha dado por error luego la Shirakawa a la Mariah. Creo que es la lucha mejor trabajada del evento. La única.
Eso hemos dicho en WhatsApp. Es la única que ha ido para arriba de cara al evento en la mina Shirakawa. La única. Yo tengo el final para eso de todos modos igual. A ver, buquéalo, Ale. Ahorita vamos a hablar un rato, ahorita vamos a hacer predicciones. Minoru Suzuki se niega a luchar junto al árbol de la sabiduría. Igual, hacen no solamente lo han presentado a Minoru Suzuki en video diciendo voy a ir, le han hecho hacer un heel turn, o bueno, en todo caso, hecho un face turn en video en 2 minutos. ¿Cómo quieren que me emocione por esta mierda? A ver. No, o sea, el evento como tal, o sea, como siempre, como todos los años, creo que va a ser randomanía nomás, porque al final esa es la idea, ¿no? O sea, no es que sea algo tan trabajado. Tendría que ser más trabajado para All-In, pero Forbidden Door, pero está, o sea, hay peleas que sin motivo están ahí, para ser sinceros, y hay otras que sí están, y espero que a las que son las más importantes, sí le den su tiempo necesario para poder desarrollar toda la historia, todo lo que necesitan. Forbidden Door era, lo hemos dicho la anterior semana, era randomanía por razones que ellos no han podido medir la primera vez. Pero no lo puedes volver el gimmick de tu evento. No puede ser el gimmick de tu evento. Hay mucho talento. Y lo que está pasando con esto es que toda la gente de Japón se está viendo así. No son adorno, es New Japan Pro Wrestling. Puta madre. Lo único, creo que ahorita los únicos que están quedando en teoría mejor es el consejo. Estoy dándome cuenta de eso. ¿Por qué? Porque el consejo está teniendo como que más visibilidad de todo lado. Por ejemplo, anoche en su evento que han tenido ha aparecido el Jericho, lo ha retado al Místico, la revancha del Zack Sabre Jr. contra el Hechicero. Está súper bien, viejo. El consejo es como que se ha elevado un cacho gracias a la alianza de All Elite Wrestling y me parece perfecto eso. Puta, mientras tanto en AAA, viejo, así el Negro Casas está peleando en Estelar. Un cambio titular también ha habido ayer. El Negro Casas, viejo, así con exoesqueleto. Zack Sabre Jr. derrota a Kyle O'Reilly por sumisión. Ya. Finalmente, Will Ospreay y Swerve Strickland derrotado a Gates of Agony. Odio cuando hacen esto, cuando agarran a los rivales y los ponen juntos, ¿no ve? Y al final de la pelea los hacen carear. Horrible Go Home Show. Pocos Go Home Shows de AEW a mí me dejan así como que. Y lo peor es que ha subido ahora su audiencia, ha vuelto a lo que estaba antes, no a la pésima de la anterior vez. Y ¿cómo era que ese meme? El verdadero campeón de All Elite es The Big Bang Theory en TBS. Mientras tanto, en SmackDown, lo único relevante que ha ocurrido es que el Solo Sikoa ha completado el golpe de estado por un golpe de estado. Sí, de verdad, el Solo Sikoa. Sí ha sido verdad ese golpe de estado en The Bloodline y le han sacado la mierda a Paul Heyman. Y yo pregunto, ¿qué tan irrelevante tiene que ser Cody Rhodes para que en el main event le saquen la mierda a Paul Heyman? Mucha. Ahorita, o sea, sí, está interesante eso porque ya es un hecho de que va a volver el Roman Reigns, pero ahora ¡Alex! Se está durmiendo. Yo no he trabajado mucho. Puta, lo he invocado al Paul Heyman y es casi muerto. Sí, bueno, ya es ahorita la vuelta del Roman Reigns. Lo único que pienso que es como siempre les decía, esto van a armar para un Survivor Series, una guerra civil samoana en los War Games seguramente. Pero ahorita, digamos, el Jey Uso está en otra órbita. Ahorita los únicos que serían el Roman Reigns y el Jimmy Uso. Y tendrían que tener otros 2 samoanos. Yo creo que lo van a agarrar ahora al Hikuleo y lo van a agarrar al Silla Fatumas. Y listo, más samoanos. ¿Para qué queremos? Y tienen 97 primos los cojudos y de aquí a unos años esa empresa se va a volver Samoan Wrestling Federation, viejo. De todo lado se están sacando samoanos. De todo lado. No sé a qué están jugando. No tengo idea a qué están jugando. Ojalá les salga. Forbidden Door, señores. Peleas. Ahora sí, ya. Chris Statlander y Momo Watanabe versus Willow Nightingale y Tam Nakano. Tendría que ganar Chris Statlander para avanzar la historia, si no, no tiene ningún sentido. O va a ganar la Nightingale y van a cortar ahí la historia, ¿ubicas?
No, debería ser el otro, porque incluso creo que se van a enfrentar o se han enfrentado por la Copa de Owen Hart todavía en las clasificatorias. Todavía no. Todavía no. Entonces va a ganar la Chris Statlander y va o gana la Chris y la avanza la Willow, o gana la Willow y avanza la Chris. Hay que ver. Pero tiene más sentido que avance Chris Statlander. O sea, la traición tiene que ser completa y la Willow tiene que terminar haciendo un heel turn. Es la lógica de la lucha libre. Claro. Campeonato mundial de peso completo, Swerve Strickland con el Prince Nana contra Will Ospreay. Cuidado se les ocurra hacerle ganar a Will Ospreay y terminar el reinado del Strickland. Tengo miedo de esa lucha, viejo. Estoy así, niñi. Así en años que no tengo un pronóstico reservado así. Todo indica que va a ganar el Ospreay, pero debería ganar el Swerve. Y ahorita los dos están así. Y que vaya. Sí. Alex, ¿quién va a ganar? Con esa metida de pata que ha hecho el Ospreay en Dynamite al principio, tratando de García, te reto por mi título y tu título mundial encima. ¿Quién va a ganar? Tiene que ganar el Swerve. Tiene que ganar el Swerve. Si quieren hacer algo épico con el Ospreay, que se corone en Wembley. No que se corone antes. Aunque todo indica que igual al Bryan Danielson le quieren dar como que un push, este último push antes de ser part-timer, y nada raro que a él le hagan coronar en Wembley. Sería un error que lo pierda Swerve. Pero a ver, veremos. Sí. ¡Ay! Tengo miedo. Lucha de escaleras por el campeonato vacante de TNT. Konosuke Teikashita con Mark Briscoe versus Jack Perry, Dante Martin, Lio Rush, el Fantasma. El Jack que Perry más lo necesita es el Konosuke, pero lo va a ganar el Jack Perry. Es que ahorita el Takeshita está irrelevante, viejo. No, o sea, si le das el título más irrelevante sería incluso el título. Ahorita, si quieren seguir la historia, el Jack Perry tiene que ser el campeón TNT, porque ya tienen al Okada como campeón continental, lo van a tener al Perry, y ya tienen a los Young Bucks como campeones en pareja. Entonces, es toda una facción de campeones, y eso generalmente les da como que más autoridad, ¿no? Entonces, mira lo que dice el Fabricio. La única forma de salvar las papas es Ospreay, Harman, Swerve en Wembley. Perfecto. Sí, que el Hangman le cueste la pelea a los Ospreay y así lo tienes a salvo. Exacto. Aunque dijo, no sé qué, algo dijo, dije unos Young Bucks, tenemos a alguien más, creo. Puede ser. Bueno, sería muy bueno. Bien, es un detalle medio relevante ese rato, pero puede ser eso. Bien buscado. Campeonato femenino y campeonato femenino Strong. Mercedes Moné contra Stephanie Baker. Va a ganar Mercedes Moné y se va a volver Mercedes Moné dos cinturones. No, eso es lo que yo no quería. No. ¿Sí? No. O sea, bueno, es que sí, es obvio que va a ganar la Mercedes, pero pucha, la Stephanie, ¿cómo la vas a mandar así al matadero a la Stephanie Baker? Viejo, estás hablando del consejo. El Consejo Mundial y AAA le encanta chauchar cinturones a la verga, al extranjero. Puta. A ver, no, pero es el cinturón de, New Japan, sí. Ucha. Ni siquiera había. A ver, pues, si es, ¿te imaginas que se dé la vuelta y la Baker sea campeona TBS? Si a la Baker le das el título, cagaste lo de Mercedes Moné. Claro, o sea, ya es obvio, va a tener, ya. Solo espero que den una muy buena lucha. Ya, ahí nomás. Esas son mis expectativas de esta lucha. Peso completo de New Japan Pro Wrestling. Jon Moxley contra Tetsuya Naito. Por favor, háganle ganar a Naito. Dejen de joder, por favor. Sí, por favor. O sea, ya así, o sea, entiendo en el momento cuál era la utilidad, era el eslabón de la unión, pero devuélvanselo a Naito, dejen de joder así. New Japan Pro Wrestling está ahorita al nivel de la AAA. Tanto así. Viejo, ese cinturón ni siquiera es del Naito, tiene que volver a Japón y le tiene que sacar la mierda David Finlay. O Zack. Eso es lo que tiene que pasar. Y el Zack Sabre Jr. tiene que ir como face contra el Finlay. Listo, ya tienes un año de lucha libre cerrado. Ahí está. Pendeja gente, Dios mío. MJF contra Hechicero. Va a ganar MJF. Sí, pero el Hechicero yo pienso que le va a sacar su puta al MJF.
el hechicero va para arriba, ¿no? Eso es lo bueno, que lo están buqueando al hechicero como la super amenaza. Cuartos de final del torneo de la Copa Owen Hart, Bryan Danielson contra Shingo Takagi. Y Bryan Danielson. Sí. Sí. Es lo que les digo. El torneo estará armado para que gane el Danielson. Jodido. Chris Jericho, Big Bill y Jeff Cobb versus Samoa Joe, Hook y Katsuyori Shibata. Va a perder el Jericho. O sea, para eso van, ¿no? ¿Ve? Para elevar el talento joven. Puta madre. Las comillas son nuestras, ¿no? La Elite, Matthew Jackson, Nicholas Jackson y Kazuchika Okada contra Max Caster, Anthony Owens, Hiroshi Tanahashi. Va a ganar la Elite. Son otros que no pueden perder. Puta, pero no era que iban a retar los de Acclaim por los títulos. No, eso es en cualquier rato. Sí. Ah. Pero no lo van a hacer en el gran evento because reasons. ¿Ves cómo odio estas mierdas? Puta. Y ahí lo tienen, señores. Ahí lo tienen. Forbidden Door el día domingo. Actualizamos nosotros acerca de nuestro estado etílico porque vamos a estarlo viendo en vivo. El día de hoy, no se olviden, señores, tenemos una cita el día de hoy. Tenemos una cita con la lucha libre cruceña, con Three Falls. Tienen que darse una vuelta por venganza en el gimnasio Calistenia, señores, en la ciudad de Santa Cruz. Gracias a toda la gente por acompañarnos. Gracias, Gus. Gracias, Alex. Gracias, Kike. Gracias, Alex. Gracias a toda la gente que ha estado aquí en los comentarios esta mañana de sábado. Espero que no estén de Chucky. Una cosa igual que me he olvidado mencionar, otra lucha en la Zero Hour, que es una de las luchas que más ha dado de qué hablar, más que todo en la comunidad latina, que es la tripleta que va a tener el Místico y los Lucha Brothers. Eso quiere decir que, también tenía sentido, ¿no? Los Lucha Brothers son parte del AEW, así que no deberían rendirle cuentas a la AAA al final, ¿sí o no? Entonces el Místico y los Lucha Brothers yo creo que es una tripleta de ensueño y va a ser una muy buena lucha y yo creo que todos van a estar atentos a esa lucha en la Zero Hour, así que tienen que venirse temprano si queremos ver eso. Últimas palabras, Alex, antes de que mueras. Ya estoy bien. Yo creo que siguen experimentando. Están experimentando con eso último para acotar. Bueno, este ha sido nuestro regreso. Nuestro regreso a esta escena. Y sin hacer tanta bulla, sin haber huevadas. Bueno, siempre vemos huevadas. Pero constructivamente. Vemos huevadas con sentido. Vemos huevadas con sentido. Bueno, lo estamos viendo en el Forbidden Door, señores. Aún no sé dónde. Aquí, vamos a ver Forbidden Door aquí en esta casa, en esta computadora. La sede no se mueve. Exacto, la sede no se mueve. Ya estamos bien entonces. Atentos al Go Home de LLA la semana que viene. Atentos siempre. Suscribirse al canal, activar la campana de notificaciones que no les están avisando. Eso, además, novedades con Sangra y Mara, novedades con Mucho Peligroso Wrestling y el campeonato. Gracias a todos por estar con nosotros. Nos estamos viendo. Chao, muchachones.